Jesús dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esto y un poco más estaremos hablando aquí en tu Escuela Sabática Práctica. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a tu Escuela Sabática Práctica. Deseamos que hayan pasado un día de Thanksgiving muy especial en compañía de sus familiares, de sus seres queridos. De hecho, esta es la fiesta que a mí más me gusta. Es una fiesta muy especial. Sin embargo, en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo estudio de una nueva lección de escuela sabática. Y tenemos como invitados a dos amigos que ustedes ya conocen, pero nos acompañan una vez más. Janet, bienvenida. Gracias. Y Alfredo, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Gracias. Gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero antes de hacer esto, vamos a tener una palabra de oración. Janet, ¿puedes dirigirnos? Con gusto. Querido Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra verdad, tú eres nuestro camino y tú eres nuestra vida. Gracias por esa oportunidad que tú nos das y gracias por este estudio de tu palabra. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Janet. Bueno, uno de los primeros elementos de la lección de esta semana es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Una sorpresa enorme para ellos. Al hacerlo, los discípulos se dan cuenta qué tan mal andan, ¿verdad? En el sentido de que cómo es posible que su maestro, el más grande de todos, tome la posición de un siervo, ¿verdad? Los adventistas practican lo que lo llamamos el rito de humildad, que es lavarnos los pies los unos a los otros. Lo hacemos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús nos dijo, esto hago para que ustedes sigan este ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué es el significado de esta práctica, Alfredo? ¿Qué es lo que aprendemos a través de esta práctica? Como el contexto lo dice, cuando Jesús realizó este procedimiento, este rito, estaba yendo en contra de lo que era popular en esa época, porque el que hacía este servicio era el criado de la casa. Cuando una visita llegaba, tenían al siervo que se encargaba de hacer esto. Y para los discípulos fue un choque porque ¿cómo era posible que ahora Jesús lo hacía? Pero ¿cómo nos impacta a nosotros? ¿O qué significado tiene? Por lo menos yo voy a hablar de qué significado tiene para mí. Para mí, hacer el rito de humildad es como hacer un reset, un reinicio, porque esa es una oportunidad en la cual yo puedo examinar mi vida y ver en qué cosas he fallado y qué yo puedo hacer para mejorarla. Yo recuerdo cuando estaba en mi iglesia, cuando era un adolescente, teníamos que ir y pedir perdón a las personas que habíamos ofendido antes de tomar ese rito de humildad y luego, por supuesto, la Santa Cena. Deberíamos de hacer eso todavía hoy, yo creo. Pero yo creo que eso esa práctica se ha perdido. Pero a mí me llama la atención hacer eso porque ese rito de humildad a mí me hace sentir que estoy al mismo nivel que otras personas, que yo no soy superior ni que ellos son menor que yo. Es como decir, al pie de la cruz, todo está al mismo nivel. Y esa nueva oportunidad de comenzar de una página en blanco, de decirle a Dios, aquí estoy, he fallado, pero ahora estoy dispuesto a seguir adelante en ese caminar como cristiano. Qué interesante, ¿no? De alguna manera, Jesús pone en práctica la verdad del Evangelio. Jesús dijo, como tú decías, Alfredo, ¿no? Afuera los gobernantes se enseñorean, toman lo mejor para ellos, reciben los mejores, son servidos, ¿verdad? En mi reino no es así. El mayor es el servidor. Y es como decir, cuando ustedes entran al reino de Dios, aquí en nuestro comunidad, sociedad, las cosas se invierten. Aquí el mayor es el servidor. Y aquí me llama también, perdón que te interrumpa, me llama la atención que como líder Jesús no tenía que haber hecho eso en ese entonces. Sin embargo, Él lo hizo para que nosotros también podamos aprender. El hecho de que nosotros seamos líderes nos da una responsabilidad más grande y es la responsabilidad de servir a otros. Es un privilegio, es una oportunidad. Fíjate que, Janet, a mí me gustaría que cuando una persona entra a nuestras iglesias y empieza a convivir con nosotros, dijeran, wow, estoy entrando en un mundo diferente. Aquí las cosas están al revés. Aquí los líderes son servidos, sirven. Y es diferente. Han cambiado las cosas, ¿no? Pero no sé si lo hemos logrado. Yo me imagino que tenemos mucho espacio para crecer todavía, ¿no es cierto? ¿Y qué ejemplo? Pedro dice,
Jesús, ¿cómo vas a lavar los pies? No lo podía creer. Y la lección dice que eran las calles que ellos caminaban, no era solamente echar un poquito de agua, era lavar de verdad. Y qué ejemplo cuando Jesús le explica que para estar con Él, Él necesita que sus pies estén lavados por Él. Y qué ejemplo que Él puede decir, pues no lávame solamente los pies, lávame mi cabeza, lávame mi todo. Y qué manera más profunda para nosotros servir a otros. Así es. No por título, no porque son un decano de universidad o profesor, sino que Jesús cada día pone personas en nuestros pasos para nosotros servirles y servirles en una manera que ellos puedan ver a Jesús en nosotros. Así es. Y servir sin murmurar. Hacerlo de todo corazón. Y es interesante porque muchas personas sirven o podemos nosotros servir, pero a veces lo hacemos murmurando, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo. Muy interesante, Alfredo. Janet, fíjate que se lavan los pies, viene la cena y después viene la sobremesa y empieza la plática. En mi casa, los sábados, cuando juntamos con los amigos, yo me junto muy a menudo con Alfredo y con su familia y mi familia. Y las pláticas, sí. Las pláticas duran a veces hasta las 10 de la noche, ¿no es cierto, Alfredo? Y empezamos a mediodía. Sí. Entonces Jesús va en la sobremesa y Jesús le dice, empieza a decir, saben que yo me voy a ir, pero no se preocupen, no se llenen de miedo, voy a regresar. Voy porque voy a prepararles un lugar, porque voy a preparar una casa y porque quiero que donde yo estoy viviendo, ahí ustedes vivan. ¿Qué significado tiene esa promesa, Janet? Esa promesa tenía varios significantes, pero primero quería que entendieran que en la lección salió que siempre pensamos que voy a preparar una mansión. No es una mansión, es una habitación. Y cuando yo pienso en mi habitación, yo viajo mucho para la universidad. Cuando yo llego a mi cama, a mi recámara, a mi cuarto, es el gozo más grande que yo puedo sentir, porque no hay sitio como la casa de uno. Claro. Y que Él nos está preparando una habitación para morar con Él. Es bien profundo para mí. También la lección decía que es no solamente una promesa, Él lo hace en una manera presente. En el griego, cuando se traduce. Estoy regresando. Estoy regresando, vuelvo, estoy aquí. Y para mí eso es tan profundo porque esa promesa es para ti, es para ti, es para mí. Que Él viene y nos prepara y que Él solamente un tiempo pequeño en lo que Él regresa para estar con nosotros. Así es. Y la seguridad que tenemos que va a regresar. Qué bonito. Esa promesa es el centro, el punto focal de nuestra existencia, ¿verdad? Yo vivo para eso. Yo sé que tú también, Janet, y también Alfredo, vivimos para eso, ¿no? Ahora, la lección habla de que Jesús es el camino, la resurrección y la vida. El camino, la verdad y la vida. Así es. Ahora, camino, pues el contexto claramente dice que Jesús es el camino que lleva al Padre. ¿Verdad? Si quieres llegar al Padre, Jesús es el camino. Es como decir también el guía. Es camino guía. Camino líder, ¿verdad? Que lleva al Padre. La vida, ya la platicamos la semana pasada. La vida tiene que ver con la realidad del Evangelio en mi vida hoy y en la vida futura, ¿verdad? El Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Pero la verdad. ¿Qué quiere decir que Jesús es la verdad? Es muy interesante que en Proverbios encontramos mucho esta idea de que la sabiduría que Dios nos da, que depende del temor de Dios, nos da vida. ¿Verdad? Esa parece ser la verdad. Pero ¿cómo entiendes tú este concepto, Alfredo, que Jesús es la verdad? Bueno, uno va antes de la creación de este mundo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Era Dios. Así que la verdad se centra en esa persona porque hoy en día existen muchas teorías, existen muchas creencias, muchas teorías que
que aseveran tener la verdad, pero nadie puede tener la verdad o nadie puede representar la verdad mejor que Jesús, porque la verdad no es una teoría, la verdad es una persona. Y la única persona, valga la redundancia, que puede expresar esto en la plenitud de la palabra es el mismo Jesús. Así porque es. es la esencia que estuvo antes de la fundación de este mundo y que sigue siendo esa verdad. Es una verdad absoluta, no es una verdad a medias como nosotros a veces vemos. Fíjate que esto es muy interesante. Yo estaba leyendo hace un tiempo, leí un libro acerca del impacto que tiene la Biblia en nuestra cosmovisión, cómo es completamente diferente a la cosmovisión pagana, por ejemplo. Porque en una cosmovisión pagana pueden haber muchos dioses. Y estos dioses pueden estar en contradicción unos con otros, no importa, es un mundo politeísta. Pero si hay muchos dioses, hay muchos referentes para la verdad. ¿Cuál es tu verdad? Depende de tu Dios, depende de ti, depende de cuál es tu situación. La verdad termina siendo relativa. Y hoy en día, en esta época postmodernista, a veces la gente dice, bueno, la verdad es lo como tú piensas, cómo tú te sientes. Y no hay algo que sea algo sólido, dependiendo del estado de ánimo. Así es. Y nosotros no podemos confiar en el estado de ánimo porque es muy cambiante. Correcto. Pero la verdad, que Jesús es la verdad, nos da a nosotros la esperanza de que Él es la verdad que permanece para siempre. Correcto. Entonces, como Jesús es Dios, Él puede ser la verdad porque Él es el punto de referencia absoluto, que no cambia, que no se muere, que no cambia de opinión. Es el punto de referencia absoluto en el cual nosotros podemos decir, esa es la medida y eso es lo que me define a mí, que es bien, que es bueno, que es malo, y no que es cierto y que es falso. Que no está sujeto a nadie ni a nada. Correcto. Qué interesante, ¿no? Jesús como la referencia final, total, completamente confiable para nuestras vidas. Exactamente. Tenemos que ir a una pausa musical. Regresamos en un momento. No se vayan. La verdad y la vida, roca eterna, mi seguridad. Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, príncipe de paz, el camino, la verdad y la vida, roca eterna, mi seguridad. Jesús.
sin igual. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido una pausa musical muy bonita. ¿Saben ustedes que este canto que está hecho en la pausa musical es un canto único para este programa y para este trimestre? Así que yo invito a nuestros amigos que nos acompañan que lo escuchen, lo compartan, se lo aprendan de memoria quizás, porque está hecho para nosotros. Así es. Janet, fíjate que en la lección del miércoles hay una cita de C.S. Lewis que me encantó. Y esa cita dice así, de paso, ¿quién es C.S. Lewis? Yo conocí a C.S. Lewis cuando estaba estudiando mi maestría en literatura, porque él es un crítico literario también muy famoso. Pero C.S. Lewis es uno de los apologistas más importantes del cristianismo en el siglo XXI. That's right. Así que, siglo XX, perdón. Así que tenemos a C.S. Lewis. Y él dice lo siguiente: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Háblanos un poquito en cuanto a esto. Esto me recordó a la lección de la semana pasada, cuando Jesús dice, si me conoces, conoces al Padre. Correcto. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a Jesús en una persona, no por lo que predican, no por la iglesia que van o asisten, sino por la manera en cual te ha tratado? Con el cariño, la compasión, el entendimiento que solamente viene de lo alto. Cuando Jesús explicó, si me conoces a mí, conoces a mi Padre. Cuando Jesús nos da el mandato a nosotros de ser una luz reflejante de nuestro camino, nuestro camino con Jesús, es para decir que la persona que nosotros estamos reflejando es a nuestro Padre Celestial. Correcto. Como yo hablo, como yo trato a las personas, como paso tiempo con las personas. Fíjate qué interesante, Janet. Este asunto de la luz y la verdad es muy real, porque en la Biblia la luz está relacionada con la verdad, está relacionada con el Evangelio. Dios es luz, la sombra, la oscuridad, con Satanás, ¿verdad? Y la conversión es pasar de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pero fíjate que es muy interesante. Cuando yo estoy en las tinieblas, no entiendo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Verdad que no? Y yo creo que una persona que no conoce la Biblia, no conoce a Dios, no tiene una comprensión completa de por qué le ocurren cosas. ¿Por qué murió mi hijo, mi padre, mi esposo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Desconocemos el futuro. Tenemos una visión del pasado, pero es una visión limitada del pasado. Pero cuando conocemos a Dios, es como si el sol sale, ¿no es cierto? Y empezamos a ver todo. Todo empieza a caer en su lugar. Ya entiendo por qué murió, pero ahora yo sé que hay un futuro, hay una esperanza. Tenemos una razón por la cual vivir. Una razón por la cual vivir, correcto. Entonces, como que el cristianismo alumbra mi existencia. Es decir, no solamente me explica la verdad de la Biblia, me explica la verdad del mundo. El propósito es diferente. Es diferente. Es diferente. Y quisiera compartir muy brevemente. Claro. Porque me traíste a la mente. Claro, así es. Cuando pasó nuestra situación, perdí a mi esposo. ¿Cuánto hace ya? Casi 6 años. Ya casi 6 años. Sí, junio 15, hace 6 años. Sí, yo me acuerdo que un amigo de él, un amigo nuestro, Dwayne, traía la R en su cabeza, pintada por muy amigo de tu esposo. Sí, y él nos decía, mi esposo nos decía, que no había nada de temer, porque Jesús había dejado que nosotros pasemos por esa prueba para nosotros enseñar cómo un cristiano sufre en fe. Wow. Y él llevaba una fe muy viva y una certeza
de que él iba a cerrar sus ojos y cuando abriera sus ojos a Jesús es que Iba a la ver. primera persona que va a ver. Wow, qué bonito. Luego la noche que él pasó fue una noche muy difícil. Pasamos toda la noche porque él no quería Claro. morir. Pero mi hijo, como a las 7 de la mañana, mi hijo me dijo, mami, él acaba de tomar su último respiro. Y yo le dije, no, hijo. Y él me dijo, sí, mami. Llamamos a la enfermera vino y nos dio sí. Me hizo así con la cabeza. Yo no sé de dónde yo saqué esta fuerza, pero yo agarré a mi hijo y agarré a mi hija, a la enfermera y el muchacho que lo estaba cuidando. Ajá. Hicimos una oración. Claro. Y la oración fue así. Querido Padre, como Rick sabía que Él te va a ver de nuevo cuando Él abra sus ojos, que nosotros vivamos una vida que te pueda representar para que todos podamos estar en el cielo. Claro. Y que nunca esta ocasión, este momento que estamos pasando, sea un motivo para nosotros dejar nuestra fe, sino estar fuerte en ti. Claro. Y es que, Afianzarnos más. Y el Correcto. próximo día en la iglesia estuvimos. así es, así debe ser. Y no es porque tenemos una fe que no es... Que es solam- perfecta. Sí, sino que es una fe que nos da la certeza que Jesús viene pronto. Correcto. Y que Él es real. Correcto. Y que en momentos más difíciles Él está contigo. Así es. Muchas gracias. Alfredo, fíjate que al estudiar la lección, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que el verbo se hizo carne y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Es un pasaje muy bonito del Evangelio. Y este pasaje dice que Jesús muestra dos conceptos del Antiguo Testamento muy importantes. La gracia, la palabra hebrea gesed, que es el amor pactual. Es el amor que Dios tiene por tu esposo. Y ese amor es la base de nuestra confianza que lo va a resucitar. Es el gesed, la gracia. Pero también está la verdad. Pero cuando nosotros entendemos verdad, Alfredo, es muy interesante porque para nosotros verdad tiene que ver con una información correcta, una formación incorrecta. Pero en la Biblia, verdad, en el Antiguo Testamento, la palabra emet, que es verdad, significa también no solamente verdad o falso, significa también fiel, fidelidad. Es decir, cuando Dios dice que Dios es Dios de verdad, como dice el Antiguo Testamento, es que dice que Dios es un Dios fiel. Entonces, yo creo que es una manera interesante de entender Jesús el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué relación encuentras tú, Alfredo, entre verdad y fidelidad? Yo me pongo a pensar en estos dos conceptos. Sí, para mí la verdad y la fidelidad van juntas. Ok. Yo creo que no puede haber verdad sin haber fidelidad. Tampoco puede haber fidelidad sin verdad. A veces en los matrimonios parece ser que pensamos, bueno, él o ella me ha sido fiel porque no se ha acostado con alguien. Claro. Pero esa es fidelidad parcialmente, pero ¿qué otras cosas que esta persona quizás ha dejado de hacer? Quizás ha encubierto ciertas cosas por no preocupar a la persona, por no somos transparentes. Para mí la verdad tiene que ir unida con la fidelidad, esa confianza que una persona te puede dar. Yo te doy mi palabra y tienes la confianza que yo la voy a cumplir. Porque el versículo dice que Él vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Claro. ¿Cómo nosotros entonces ahora vivimos en un mundo donde la verdad es muy relativa? Correcto. Diríamos que no es una verdad pura, hasta el punto que ahora no podemos confiar en la palabra de alguien. Tenemos que firmar contratos. En mi trabajo, las personas firman contratos. Pero a veces hay personas que tienen que tener una segunda firma. Claro, porque sí, no son confiables en Porque cierta manera. No fueron confiables en el pasado. Entonces, para mí, la verdad y la fidelidad van mano a mano. Y tenemos que tener ese concepto claro, porque si vamos a serle fiel a Dios, tenemos que ser cristianos verdaderos. Es interesante porque en ese sentido, cuando decimos que Jesús es la verdad y la vida, el camino de la verdad y la vida, Jesús es la verdad también en el sentido de que Él es el ser supremamente confiable, ¿verdad? Que lo que Él va a decir, lo va a cumplir. Así es. Qué interesante, ¿no es cierto? Janet, la última pregunta te la reservé para ti. Y dime, Janet, la lección habla acerca de la relación entre la ciencia
y la Biblia. ¿Cómo describes tú esta relación entre la ciencia, la Biblia y la verdad? Sí, durante la lección estudiamos que la Biblia es la certeza, es la verdad. Correcto. The ultimate, la última palabra. Correcto. Y la ciencia, por más avanzada que es, como les dije en nuestra historia, tiene gaps, tiene espacios que no son claros. Que ¿verdad? no son claros, que no se pueden entender, pero la certeza que encontramos en la Biblia no hay manera de compararla con otra cosa. Y sea sabiduría, o sea ciencia, o sea las artes, siempre hay maneras de uno encontrar esos espacios que no hacen sentido. Pero la Biblia es real, es la verdad, es el camino. Y en la lección entendimos que es secuencial. Es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Sí. En esos pasos. Correcto. Porque una trae la otra, lleva a la otra. Correcto. Si no tienes verdad, no vas a llegar a la vida. Correcto. Amén. Esto es muy interesante porque los cristianos no estamos peleados con la ciencia, porque la ciencia es una manera de conocer el mundo que Dios creó y la ciencia finalmente es un estudio de las leyes dadas por Dios, pero el cristiano entiende que la ciencia no es lo último, que Dios es el creador de las leyes, que no podemos entender el mundo natural que nos rodea bien si no entendemos al Dios que creó el mundo natural, ¿no es cierto? Y la verdadera ciencia está basada en la Biblia. Correcto. Por si no, entonces es ciencia a mitad. Correcto, correcto. Muy bien, hemos llegado al final del estudio de esta semana. Alfredo, ¿podrías dirigirnos en oración? Por supuesto, oremos. Nuestro Dios, al celebrar estas fiestas, el comienzo de estas fiestas navideñas, queremos hacerlo encomendando nuestras vidas a ti, sabiendo que tú eres el camino por el cual podemos llegar hacia ti. Al convivir con otras personas en esta época, pedimos que tú nos des la seguridad y la confianza de que tú eres la persona fiel y verdadera en la cual hemos confiado. Pedimos que nos dirijas y nos guíes al terminar un año más y que también tú puedas hacer que nuestra fe crezca día con día. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Que el Señor te bendiga.